verso 1. Nos dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Lo quieren leer ustedes en voz alta? Hemos sabido desde el principio que Jehová es varón de guerra, fuerte y valiente, poderoso en batalla, que no conoce la derrota. Amén. Dios tiene una actitud, Dios tiene una instrucción, Dios tiene, hermano, la victoria en sus manos. Él es fuerte y valiente, poderoso en batalla y va a la guerra, guerrea. Jehová es mi guerrero, dice el salmista, ¿ok? Entonces, de esto nosotros tenemos que aprender a asumir la misma actitud, la misma instrucción y seguir el ejemplo o imitar al Señor donde lo tenemos que imitar. Una de las cosas importantes es que tu visión en relación a Dios y su relación con este mundo va en primer lugar conectada con su amor, conectada con su misericordia, pero también conectada con el tema del juicio. Juicio del pecado, juicio de la desobediencia, la rebeldía y aún, ¿verdad?, en el momento de confrontación. Entonces podemos ver, hermanos, a un pueblo de Israel que conquista una tierra a través de guerras, ¿verdad? No es como que de pronto Dios los puso y listo, sino que ellos iban a entrar a conquistar la tierra. Así que en la Torá quedaron escritas las leyes en relación con la guerra y cómo, ¿verdad?, ellos iban a proceder. Hoy el ejército número uno en el mundo es el ejército de Israel. Pues es de imaginarse, hermanos, porque tienen milenios de historia en el tema. Entonces forma parte de su idiosincrasia. La guerra es un tema que forma parte de su forma de ver la vida. La guerra no es algo que hay que escapar. Para Israel la guerra no es algo de lo que hay que huir o hay que evadir, ¿verdad? Sino que la guerra formó siempre parte de la cultura, ¿sí? Y esta actitud proviene de la enseñanza de la Escritura. El libro de Eclesiastés dice tiempo de paz y tiempo de guerra. Una tarea importante espiritual para nosotros, que ya sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, es que sepamos el tiempo que estamos viviendo y que entendamos que habrá momentos en los que tendremos que asumir esa actitud. Y si somos asertivos y si vamos a la guerra y si estamos preparados, vamos a ver victorias, hermanos. Porque creo, ¿verdad?, que nuestra expectativa cuando oramos, cuando clamamos y cuando intercedemos es que podamos ver la mano de Dios moverse en toda circunstancia. Por eso tenemos, hermanos, a un Dios todopoderoso. Pero tenemos a un Dios todopoderoso no que sigue nuestras órdenes, porque seríamos muy niños pensar que Dios va a hacer lo que nosotros digamos. Él no va a seguir nuestras instrucciones. Nosotros tenemos que seguir sus instrucciones. Por eso, hermanos, Él es el capitán del ejército. En el ejército hay niveles, hay rangos de autoridad. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el capitán del ejército. Y lo que Él manda y lo que su pueblo hace es porque entonces se llama victoria. A su nombre. Él adiestra mis manos para la batalla. Fíjense lo que dice un adorador. La adoración no solo queda, hermanos, en el pensamiento romántico, en el enamoramiento. Cuando tú entras en contacto con un Dios que es guerrero, que derrota a sus adversarios, que está en contra de la idolatría, en contra del pecado, en contra del paganismo, que se hace amigos de los que le buscan, pero enemigo de los del mundo. ¿Me explico? Amén. Cuando tú sabes, entonces tú tienes que asumir también tu papel, y Él te lleva de la mano porque te quiere adiestrar. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Israel tuvo que pasar por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, porque en el desierto Dios manifestó su gloria. En el desierto Dios manifestó su poder. En el desierto forjó a su pueblo, su carácter.
Así que a veces Dios nos mete en circunstancias y situaciones que no nos van a agradar mucho, pero que nos van a forjar, que nos van a hacer madurar, que nos van a hacer más fuerte, que nos van a ayudar a entender que una parte de nuestra vida tiene que ver con decidirnos a pelear la buena batalla. Amén. Entonces vamos a leer en primer lugar la disciplina del guerrero. Vamos a trasladarnos al episodio, los episodios del Nuevo Testamento, para que podamos entender, hermanos, que esta mentalidad todavía estaba vigente y el apóstol Pablo la entendía. Por eso a veces, en ocasiones, hablaba en términos, ¿verdad?, de pelear la batalla, de dar la guerra, de luchar, de esforzarse, como fue desde un principio. Entonces, en primera de Timoteo capítulo 1 verso 18, vamos allá. Primera de Timoteo 1, 18. La Biblia dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ellas la buena milicia. Milicia quiere decir, hermanos, está ilustrando, está hablando acerca, ¿verdad?, del ejército. Nosotros somos el ejército de Dios. Nosotros estamos enlistados y, oh sorpresa, pues no lo imaginábamos, pero así es en la cuestión espiritual, y así es cuando tú vienes a los pies de Cristo. Tú no imaginas el mundo espiritual en el que Dios estaba moviendo cuando Él te rescató, porque a los ojos de Dios tú y yo éramos esclavos del pecado. Tú y yo estábamos presos bajo condenación, en prisión, en ruina, en cadenas, en condenación. Pero viene nuestro libertador, el Señor poderoso, y con su sangre preciosa nos hace libres, verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres aquí? Las cadenas fueron rotas, hermano, en el nombre de Yeshua. Se va la enfermedad en el nombre de Yeshua. Huyen los demonios en el nombre de Yeshua. Las mentes son transformadas, los corazones son cambiados. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. En su nombre hay poder y autoridad. Él nos rescata, Él nos libera, y al rescatarnos Él ahora nos hace sus siervos. Ahora nos hace parte de su ejército. Nosotros estamos con Él, hermanos. Somos de Él, vamos en pos de Él. Estamos amarrados con Él. Así que nos conviene, hermanos, ir con el Rey a la batalla, porque va a haber botín, porque va a haber victoria, porque va a haber ganancia, porque va a haber bendición. Amén. Pero ¿cuál es el ejército? ¿Cuál es ese ejército, hermano, que no tiene disciplina? Diga conmigo: disciplina. Diga a su hermano que está junto a usted ahí cerquita, ¿verdad? Necesitas disciplina. Hermano, hay que conectar esta palabra con nuestra vida, y hay que conectarla con la vida espiritual. Por eso el texto dice, ¿verdad?, te encargo que conforme a la profecía, lo que se le dijo a Timoteo, milites por ella la buena milicia. O sea, tú estás enlistado, estás enrolado, ya te dieron la palabra, ya el Señor te habló, ya te dijeron lo que viene, y ahora tú tienes que ir con disciplina como un soldado espiritual. Y en la reunión anterior decíamos, ¿verdad?, que la idea y el concepto bíblico del soldado no es el soldado romano, no es el soldado griego, es el soldado espiritual representado por el sacerdote, el ministerio, el ministro, el sacerdote, el levita, el que es el intermediario entre Dios, o que fue el mediador, ¿verdad?, que ahora es Yeshua, sumo sacerdote, porque estaba entre Dios y los hombres, representaba a los hombres ante Dios y representaba a Dios ante los hombres. Pero esta intercesión, esta oración, esta adoración implicaba, hermano, una cuestión de disciplina, demasiada disciplina. ¿Por qué hoy vemos a muchos hermanos débiles? ¿Por qué hoy vemos a muchos hermanos derrotados? ¿Por qué hoy vemos a muchos hermanos descarriados? Porque, hermanos, no han entrado realmente a tomar su posición en el ejército de Dios. Porque si ellos, ¿verdad?, y cada uno de nosotros tomáramos disciplina, hermano, otra historia contaríamos. ¿Están aquí? 4 cosas que decir, hermanos, en relación con la disciplina espiritual. No, me gusta
hablar como en el tema de religión. Pero bueno, miren, a veces sirve para identificar cuando hay algunas actitudes, como dicen, esto es como por religión, porque dice esto es así tajante, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que entender que en la vida espiritual, más que religión, hay cuestiones que son definidas, tajantes, así firmes, y usted tiene que ser esa clase de persona. Amén. ¿Es usted disciplinado? La disciplina le va a servir en todo. Oiga, le va a servir para todo, ¿ok? Para el trabajo, para la vida personal, para la familia, pero más en la cuestión espiritual, porque allí hay una influencia poderosa. Entonces, 4 cosas que cultivar como disciplina. Número 1, digan conmigo, actitud. Ok, tener la actitud correcta como un soldado de Dios, como un soldado del ejército del Señor. Se necesita disciplina, hermano. Si somos el ejército de Dios, entonces ¿qué ejército somos si no somos disciplinados? Si no tenemos la actitud. O sea, tenemos que echar fuera de nuestra vida la flojera. Alábele que Él vive. Tenemos que echar fuera de nuestra vida la apatía, la indiferencia. Son obstáculos, son estorbos. No nos van a ayudar, hermanos, a desarrollar la disciplina, la actitud de un soldado de Cristo. Y ahora, como ya lo dijimos anteriormente, vivimos en un mundo natural que se está violentando, un mundo natural que se está corrompiendo más, un mundo natural que está moviendo, ¿verdad?, los grupos, a las corrientes fuertemente, y se están poniendo 2 posiciones claras, hermanos. Lo vemos en la ciudad. Hay 2 bloques ya de choque fuertes que va a suceder más adelante. Y nosotros, ¿dónde estamos? No solo es de qué lado estamos. Nosotros, hermanos, ya tenemos nuestra batalla que pelear. Hay que ser disciplinados porque nosotros nos toca luchar con las armas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, la intercesión, el ayuno, la alabanza, la adoración. De tu boca sale una espada poderosa. Tienes que abrir tus labios y orar y hablar, hermano, en fe con autoridad. ¿Están aquí? Actitud, tienes que cultivar actitud. Segunda cosa, constancia. Forma parte de la disciplina, hermano. La Biblia censura al inconstante, porque dice, ¿verdad?, que tuerce las cosas, no las llega a comprender porque no es constante. Pero necesita usted determinarse a hacer en las cosas de Dios constante. ¿Están aquí? Bueno, tercera cosa, la mentalidad. Y eso es de lo que yo venía diciendo, hermanos, desde el principio. En la palabra de Dios ya se nos habla de un pueblo que aprende una mentalidad de cómo va a enfrentar a su enemigo. Lo vemos en David, hermano. Qué pensamiento, qué mentalidad tan clara para David, que llega inmediatamente y confronta a Goliat, porque sabe que Dios quiere que ese gigante sea derrotado. No está pensando en el tamaño, no está pensando en la fuerza, no está pensando en lo que le va a costar. Está pensando que la voluntad de Jehová es que alguien derribe a Goliat. Y a veces en nuestra vida también se quiere levantar gigantes contra nosotros, pero Dios quiere que los derribemos. Dicen amén a su nombre. Diga obediencia. Obediencia es fundamental, hermano. Cuando el ejército va a la guerra, tiene un comandante, un general, un capitán, y el capitán dice que hay que hacer, porque asumen la responsabilidad. Si el soldado va por su cuenta, muere. Si el soldado va solo, no trabaja en equipo, va a perecer. Necesita llevar, ¿verdad?, a agarrarse de la autoridad y ir allí caminando. No puede ir solo a la batalla. Entonces, sea obediente, hermano. Dígale a su hermano que está junto, sea obediente. Punto número 2. Para entrenarte, para capacitarte, para saber de lo que tienes que estar tú ya bien puesto en esta lucha espiritual, hermano, pues es que tengas entendimiento. Diga entendimiento. Hay un versículo muy claro en Primera de Crónicas 12:32. Vamos para allá. Un versículo muy utilizado porque es un ejemplo de lo que sucedía en las tribus de Israel, pero una tribu en particular. Primera de Crónicas 12:32. La tribu de Isaacar,
entre las otras tribus. Parece que cada tribu tenía una cualidad, una habilidad particular. Pero los hijos de Isaacar, 200 príncipes o principales, quiere decir que eran los líderes, los que estaban al frente en la tribu, varones entendidos en los tiempos. Esa habilidad los distinguía, porque ellos veían la batalla, veían el movimiento, veían lo que sucedía, se reunían, discutían, sabían con claridad qué ocurría. Ellos entendían cómo estaba la situación bien claramente, no podían fallar. Ellos no estaban titubeantes hacia dónde apuntar. Ellos sabían dónde era el blanco, tenían la orientación. Diga conmigo, orientación correcta. Exactamente, hermano. Usted debe tener esa orientación correcta, ese entendimiento, ¿de acuerdo? Y dice la Biblia que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces ellos tenían liderazgo, tenían influencia, entendían las cosas, las compartían, y el resto de las tribus sabían que tenían la razón y los iban siguiendo a ellos. 3 cosas que entender de la guerra espiritual. Número 1, se necesita estatura. Digan conmigo, estatura. Entonces esta estatura, hermano, no se mide en centímetros, se mide en el crecimiento espiritual que tú desarrolles. Tú ya debes saber, hermano, si eres niño espiritual, si estás en una etapa de adolescencia espiritual o si alcanzaste madurez. La guerra espiritual es para la gente madura. Si tú tienes una lucha y no puedes solo, busca a alguien con más madurez. Busca a alguien maduro que se sume contigo a orar. Si tú eres niño espiritual, no estás apto para ir a la guerra. Tú tienes tus guerras especiales para ti, pero entrar en otro terreno, hermano, necesitas ir acompañado. Mejores son 2 que 1. ¿Están aquí? Entonces, estatura espiritual. ¿Para qué son los años? ¿Para qué tanto venir aquí? ¿Para qué tanto orar? La gente puede preguntarse porque ellos no ven lo que te va a ocurrir con el entrenamiento espiritual que Dios te da. Pero algo va a pasar como resultado de tu búsqueda de Dios. Algo va a suceder en ti que va a cambiar, hermano, que tú ya no eres el mismo. Tú vas a empezar a entender, o estás entendiendo, o has entendido que ese crecimiento espiritual hacia la madurez es, hermano, para que tú asumas un rol de influencia sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Que la palabra que salga de tu boca sea temida por los tuyos. ¿Estás aquí? Amén. Que los tuyos sepan que cada vez que tú te pones a orar, algo va a cambiar. ¿Cuántas historias de gente se han contado, hermano, de hermanos y hermanas que saben que algo no pasa porque hay alguien que está orando? Que ya quieren decir, deja de orar porque no puedo hacer lo malo. Pero usted sabe que usted va a seguir peleando hasta ganar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Necesitas cobertura. No es bueno ir solo. A veces, ¿verdad? Necesitamos ponernos de acuerdo en algo, hermano. La cobertura de Dios, el apoyo mutuo, el llevar las cargas. Amén. Va a ser la batalla más fácil. Nadie iba solo a la guerra. Hermanos, siempre iban a la guerra cuando sabían que era el tiempo. Iban los varones a la guerra, hermano. Salían, les convenía. No iba solo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? También a ir acompañados, ¿verdad? A compartir la necesidad, a externarla, para que oremos juntos todos. Dios ha hecho grandes cosas cuando nosotros hemos orado juntos y nos hemos apoyado los unos a los otros. ¿Están aquí? A la guerra no se va desarmado, hermano. A la guerra no se va, hermano, sin armas, sin armadura. A la guerra hay que ir preparados. Y esta armadura es espiritual. Si fuera física, o si pudiéramos mirarla, hermano, quizá nos sorprendería vernos qué tan bien preparados estamos, qué tan bien armados. Pero, hermano, Efesios 6 ya nos ha dicho el apóstol Pablo que tenemos que tener, hermanos, habilidades, cualidades. Es algo que tiene que estar en nosotros, algo espiritual. Amén.
algo espiritual debe de estar en nosotros. Usted tiene que saber la armadura de Dios, todo la vestimenta espiritual que hace referencia, hermano, a las virtudes del Señor, a cualidades presentes en nuestra vida como la fidelidad, la justicia, hermanos, ¿verdad? Hace referencia a la protección. Amén. Y Efesios dice: para que resistáis el día malo. Diga conmigo: el día malo. Hay uno que no quisiéramos, pero hay uno que de pronto todo se complica, ¿sí? Es el día malo. Hay que estar despiertos, atentos, decir: ya llegó. Ahí es cuando mi madurez, ahí es cuando mi ejercicio de oración, ahí es cuando mi fidelidad se va a poner en acción. Ahí es cuando, ¿verdad?, lo que sé hacer lo voy a hacer, y Dios va a actuar inmediatamente también en respuesta a ese clamor, porque voy a tener la capacidad de hacerlo. ¿Están aquí? Amén. Solo hay una cosa que se nos da, hermanos, como arma de ataque en esta vestimenta: es la espada. ¿Sabes cuál es la espada? La palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que mientras más diestro para la batalla en el conocimiento de la palabra eres, entonces, hermano, más capacidad tienes para atacar a tu enemigo. ¿Están aquí? Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Así que tú tienes un arma poderosa, espiritual, y tienes, hermano, que usarla para pelear. ¿Están aquí? Tercer lugar, para concluir, entrenando guerreros. La iglesia, hermano, es el ejército de Dios. Somos el ejército espiritual. Tenemos una lucha contra principados y potestades, cada quien en el nivel espiritual en que puede pelear, pero todos juntos tenemos también, hermano, que enfrentar muchos enemigos. Y hay gente de por medio, vidas de por medio, almas de por medio, que hay que rescatar. Nosotros tenemos, hermano, que traerlos a los pies del Señor. Nosotros tenemos que ganarlos para Cristo. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Amén. Entonces hay que ir con autoridad. Digan conmigo: autoridad. Lucas 9. Vamos a leer Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Amén. ¿Leí bien? ¿Leyeron conmigo? Amén. Entonces, hermanos, el Señor asigna, delega, envía, y en medio de todo esto ellos van sanando y liberando. Y ellos, el resto del pasaje relata que los discípulos, sorprendidos, le dicen: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Entonces hay autoridad, hermano, hay una autoridad, cadenas de autoridad. Y el mundo espiritual se rige por principios, por las leyes eternas. El enemigo no hace lo que se le antoja, porque también está sujeto a la disposición del Eterno. ¿Ok? No es que haga lo que quiera, sino es simplemente el quebrantamiento de las leyes de Dios lo que da acceso, lo que da permiso, lo que autoriza, lo que da derecho legal. Pues hay que entender cómo funciona la autoridad del mundo espiritual. Tú tienes autoridad, el nombre de Cristo tiene autoridad, pero también tu vida tiene que estar sujeta a autoridad. La palabra de Dios es la máxima autoridad que nosotros tenemos. Si tú andas en obediencia, no tienes que temer. Si tú quebrantas los mandamientos, entonces abres puertas espirituales. ¿Ok? Algo va a llegar. Hay gente que piensa que nada sucede. Por la misericordia de Dios, Dios espera un tiempo, porque no quiere que el impío perezca, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermano, tarde que temprano van a llegar las consecuencias, van a llegar los malos frutos. Y, hermano, por eso nosotros tenemos que tener total convicción, hermano, de que vivamos sujetos a su autoridad. Amén. Entonces digan conmigo: identificación. Número 1,
nos identificamos con el nombre del Señor, porque en su nombre, hermano, los principados y las potestades huyen. Todo está sujeto a su nombre. Pero no solamente es decir el nombre por decir el nombre, porque hubo quien quería decir que en el nombre de Jesús, de ese que Pablo predica, y ¿saben qué pasó? Los demonios se le echaron encima, los desvistieron, los avergonzaron, los arañaron y tuvieron que huir. Y los mismos espíritus dijeron: conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes, ¿qué? Si ustedes no oran, si ustedes no ayunan, si ustedes no leen la palabra, si ustedes no adoran, si ustedes no están buscando al Señor, ¿cómo quieren intervenir? ¿Cómo quieren que la circunstancia cambie? Si no están haciendo lo que Dios está mandando. ¿Están aquí? Entonces, esa identificación, hermano, tiene que estar, porque nosotros también vamos bajo autoridad. Estamos caminando bajo la autoridad, estamos caminando con el Señor. Segundo, sumisión. Digan sumisión. Sumisión es estar sujeto a autoridad. Es que en el ejército y en la batalla no haces lo que tú quieres. Eso ya quedó atrás. Eso es cuando éramos niños, caprichosos, rebeldes, cuando queríamos hacer lo que nosotros queríamos y nos guiábamos por nuestra propia opinión. Pero quien quiere influir el mundo espiritual, quien realmente quiere mostrar, hermano, autoridad de parte de Dios, es alguien que se sujeta. Quien no está sujeto a autoridad, entonces no hay autoridad realmente. Número 3, digan reconocimiento. Reconocimiento. Número 4, digan liderazgo. Hay que ponernos delante. Nosotros hace poquitos días oramos que Dios nos ponga por cabeza y no por cola, que Dios nos ponga arriba y no abajo, que estemos adelante y no atrás. Pero entonces hay que ser coherentes. Amén. Hay que ser congruentes, porque si Dios nos va a poner arriba, hay que estar listos para estar arriba. Hay que cambiar de mentalidad, hay que accionar, hay que actuar, hay que moverse. No vamos a estar de brazos cruzados estáticos. Hermanos, ¿están aquí? Pónganse de pie. Denle un aplauso al Señor. Necesitamos, hermanos, actuar, saber actuar, actuar inteligentemente, actuar estratégicamente. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, que nos da las herramientas, que nos da las ideas, que nos da la palabra, que nos da todo lo que necesitamos, hermanos. Nosotros debemos de ser un ejército vencedor. Así que yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora, que hagas una oración.